Estás disfrutando de la lectura del libro El campo de batalla de la mente, de Joyce Meyer. Narrador Mariano Frattini. Capítulo 20. No me hagan esperar por nada. Yo me lo merezco todo inmediatamente. Mentalidad desértica número 5. Por tanto, hermanos, sed pacientes mientras esperáis hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra. Mirad cómo sigue siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Santiago 5:7. La impaciencia es el fruto del orgullo. Una persona orgullosa no quiere ser capaz de esperar por cosa alguna con la actitud adecuada. Como lo expusimos en el capítulo anterior, la paciencia no es la capacidad de esperar, sino la capacidad de mantener una buena actitud mientras se espera. Esa paciencia nos dice, sé paciente si esperas, si no, sé paciente mientras esperas. Esperar es parte de la vida. Muchas personas no esperan bien, y no obstante, en realidad, pensamos que pasamos más tiempo de nuestras vidas esperando más que recibiendo. Lo que quiero decir es esto. Le pedimos a Dios algo en oración, creyendo, y entonces esperamos y esperamos por la manifestación. Cuando llega, nos regocijamos porque finalmente hemos recibido lo que habíamos estado esperando. Sin embargo, debido a que somos personas orientadas hacia la meta, que siempre tiene que tener algo hacia lo cual avanzar, algo que esperar, volvemos a repetir el proceso de pedirle a Dios y creer otra cosa, y esperar, y esperar, y esperar por algo más, hasta que llega la siguiente apertura. Pensar en esta situación, dice Joyce Meyer, me hizo comprender que en resumen pasaba mucho más tiempo de mi vida esperando que recibiendo. Así es que decidí aprender a disfrutar del tiempo de espera, no solamente del de recibir. Necesitamos aprender a disfrutar donde nos hallamos, mientras estamos en el camino hacia donde nos dirigimos. El orgullo impide la espera paciente. Porque en virtud de la gracia, favor inmerecido de Dios, que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, no tener una opinión exagerada de su propia importancia, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido en cada uno. Romanos 12:3. Es imposible disfrutar la espera si no sabes cómo esperar pacientemente. El orgullo impide la espera paciente, porque la persona orgullosa tiene una opinión tan alta de sí misma que cree que nunca debería soportar inconveniencia alguna. Aunque no debemos pensar mal de nosotros mismos, tampoco hemos de pensar demasiado bien. Es peligroso alzarnos a nosotros mismos en un lugar tan elevado que nos haga mirar a los otros desde arriba. Si ellos no están haciendo las cosas de la forma que queremos o tan rápido como pensamos que deberían hacerlo, nos comportamos impacientemente. Una persona humilde no mostrará una actitud impaciente. Sea realista. En el mundo tendréis aflicción, pruebas, tribulación y frustración, pero confiad, tened valor, estad confiados, ciertos, sin arredrarse. Yo he vencido al mundo, lo he despojado del poder para dañaros y lo he conquistado para vosotros. Juan 16:33. Otro modo en que Satanás usa nuestras mentes para conducirnos a una conducta impaciente es mediante la idea de que es idealista en vez de realista. Se nos mete en la cabeza la idea de que todo lo que nos concierne y nuestras circunstancias y relaciones siempre deberían ser perfectas, sin inconvenientes ni obstáculos, ni gente falta de amor con quienes lidiar. Entonces nos estamos colocando en posición de caer, o en realidad debería decir que Satanás nos está acomodando para que caigamos a causa del modo de pensar equivocado. No estoy sugiriendo que seamos negativos,
soy una firme creyente de las actitudes y los pensamientos positivos, sino que estoy sugiriendo que seamos suficientemente realistas para comprender por anticipado que muy pocas cosas en la vida real son alguna vez perfectas. Mi esposo y yo, cuenta Joyce Meyer, viajamos cada fin de semana a una ciudad diferente para dar seminarios. Muchas veces alquilamos salones de hoteles, centros cívicos o de convenciones. Al principio yo me impacientaba y me sentía frustrada cuando algo iba mal en uno de estos lugares. Cosas como que el aire acondicionado no funcionaba bien o tal vez no funcionaba en lo absoluto, luz insuficiente en el salón de conferencias, sillas manchadas o rotas con rellenos saliéndose por un lado, o residuos de pastel en el suelo, como huellas en la recepción de bodas que había sido celebrada en la noche anterior. Yo sentía que habíamos pagado buen dinero por el uso de habitaciones y que las habíamos alquilado de buena fe. Esperábamos que estuvieran como era debido, así que me irritaba cuando no era así. Hacíamos todo lo posible para asegurarnos que los locales que alquilábamos estuvieran limpios y confortables, y no obstante, aproximadamente el 75% de ellos algo tenía que no salía como lo esperábamos. Hubo veces en que nos prometieron que el equipo nuestro podía entrar temprano al hotel, pero a nuestra llegada nos decían que no había habitaciones disponibles hasta varias horas después. Los empleados del hotel con frecuencia ofrecían información incorrecta respecto a la hora de nuestras reuniones, aun cuando se les había informado repetidas veces e incluso se les enviaba por anticipado información impresa indicando las fechas y las horas exactas. Era corriente que los empleados de los hoteles y los salones fueran groseros y perezosos. Muchas veces la comida que habíamos ordenado para los almuerzos de los seminarios no era la que se suponían debían dar o habernos dado. Recuerdo una vez en particular cuando el postre servido a nuestras mujeres cristianas, aproximadamente unas 800 de ellas, fue remojado con ron. En la cocina confundieron los platos con los que se estaban sirviendo en una recepción de bodas. No hace falta decir lo embarazados que nos sentíamos cuando las mujeres empezaron a decirnos que el postre sabía como si tuviera licor adentro. Podría expresarme por un rato largo al respecto, pero el asunto es muy sencillo. En ocasiones, pero muy raramente, todo salía a la perfección, con gente perfecta y un seminario perfecto. Terminé por comprender que una de las razones de que esas situaciones me dejan impaciente y comportándome mal era porque estaba siendo idealista y no realista. No planifico fracasos, pero recuerdo que Jesús dijo que en este mundo tendríamos que lidiar con tribulación, pruebas, aflicción y frustración. Estas cosas son parte de la vida en la tierra, pero el creyente, como también el incrédulo, tiene que lidiar con esta realidad. Sin embargo, todos los contratiempos del mundo no pueden dañarnos si permanecemos en el amor de Dios, exhibiendo el fruto del Espíritu. La paciencia, el poder de soportar. Entonces, como escogidos de Dios, representantes seleccionados por Él, quienes son santos y amados por el mismo Dios, revestidos de una conducta marcada por la tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, que es incansable y sufrida, y tiene el poder de soportar lo que sea que venga con buen ánimo. Colosenses 3:12. Yo me vuelvo a esta escritura a menudo para recordarme cuál conducta debo exhibir en todas las situaciones. Me recuerdo a mí misma que la paciencia no es mi capacidad de esperar, sino mi capacidad de mantener una buena actitud mientras espero. Las pruebas desarrollan la paciencia. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,
y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfeccionados y completos, sin que os falte nada. Santiago 1, 2 al 4. La paciencia es el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, y es depositada en el espíritu de toda persona nacida de nuevo. Para el Señor es muy importante que su pueblo despliegue o manifieste paciencia. Él quiere que otra gente vea su carácter a través de sus hijos. El capítulo 1 del libro de Santiago nos enseña que cuando hayamos llegado a ser perfectos, no careceremos de nada. El diablo no puede controlar a un hombre paciente. Santiago 1 también nos enseña que debemos regocijarnos cuando nos encontramos en medio de situaciones difíciles, sabiendo que el método que Dios emplea para desarrollar la paciencia en nosotros es lo que la versión Reina Valera llama diversas pruebas. Por experiencia propia, dice Joyce Meyer, he aprendido que las diversas pruebas, si produjesen finalmente paciencia en mí, verdaderamente lo harían. Pero primero sacaron a la luz un montón de otras cosas que no eran rasgos piadosos, como el orgullo, el enojo, la rebelión, la autocompasión, las quejas y muchas otras. Parece que primero hay que enfrentar todas estas cosas y lidiar con ellas antes de que surja la paciencia. ¿Prueba o inconveniencia? Partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó, deprimió, desalentó mucho por causa de las pruebas del viaje. Números 21:4. Si lo recuerdas, una actitud impaciente fue una de las mentalidades desérticas que mantuvo a los israelitas vagando por el desierto durante 40 años. ¿Cómo podía ser posible que este pueblo estuviera listo para entrar a la tierra prometida y escuchara a los que en ese momento la ocupaban para poder poseer o tomar posesión de la tierra, si es que no podían siquiera permanecer pacientes y firmes durante una pequeña inconveniencia? Realmente te exhorto a trabajar con el Espíritu Santo mientras Él desarrolla el fruto de la paciencia en ti. Mientras más te resistas a Él, más se prolongará el proceso. Aprende a responder pacientemente a toda clase de pruebas y te encontrarás viviendo una vida que no es solo resistir, sino disfrutar a plenitud. La importancia de la paciencia y la resistencia. Porque tenéis necesidad de firme paciencia y resistencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis y disfrutéis a plenitud la promesa. Hebreos 10:36. Esta escritura nos dice que sin paciencia y resistencia no recibiremos las promesas de Dios. Y Hebreos 6:12 nos dice que únicamente mediante la fe y la paciencia heredaremos las promesas. El hombre orgulloso corre con la fuerza de su propia carne y trata de que las cosas sucedan a su propio tiempo. El orgullo dice, estoy listo ahora. La humildad dice, Dios es el que sabe y Él no se tardará. El hombre humilde espera pacientemente. De hecho, tiene un temor reverente a moverse con las fuerzas de su propia carne. Pero un hombre orgulloso intenta una cosa tras otra sin conseguir resultados. Una línea recta no siempre es la distancia más corta hasta una meta. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Proverbios 16:25. Tenemos que aprender que en el plano espiritual algunas veces una línea recta no es la distancia más corta entre nosotros y el lugar a donde queremos estar. Pudiera ser la distancia más corta hacia la destrucción. Tenemos que aprender a ser pacientes y esperar en el Señor, incluso si parece que Él nos lleva dando un rodeo en lugar del destino que deseamos. Hay multitudes de cristianos infelices sin realizarse en el mundo, sencillamente porque están demasiado ocupados intentando hacer que las cosas ocurran en lugar de esperar pacientemente
a que Dios haga que sucedan a su propio tiempo y a su propia manera. Cuando estés tratando de esperar en Dios, el diablo te golpeará la mente constantemente, exigiéndote que hagas algo. Quiere que te muevas en el celo carnal porque sabe que la carne no aprovecha para nada. Juan 6:63, Romanos 13:14. Como hemos visto, la paciencia es un signo de orgullo y la única respuesta al orgullo es la humildad. Humíllate y espera en el Señor. Humillaos, rebajaos, bajaos en vuestra propia estimación, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5:6. Esta frase, rebajaos en vuestra propia estimación, no quiere decir que tengas que pensar mal de ti mismo. Simplemente significa no pienses que puedes resolver todos tus propios problemas por ti mismo. En lugar de tomar orgullosamente los asuntos en nuestra mano, tenemos que aprender a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Cuando Él sepa que ha llegado el momento oportuno, Él nos exaltará y nos alzará. Mientras esperamos en Dios y rehusamos movernos en el celo carnal, tiene lugar un morir para sí. Empezamos a morir para nuestras propias maneras y nuestra propia oportunidad, y comenzamos a vivir para la voluntad y la manera de Dios para nosotros. Debemos siempre obedecer de inmediato lo que sea que Dios nos diga que hagamos, pero también debemos tener un temor reverente del orgullo carnal. Recuerda que el orgullo es el que encuentra la raíz de la impaciencia. El hombre orgulloso dice: por favor, no me hagas esperar por nada, yo me lo merezco todo inmediatamente. Cuando te sientas tentado a sentirte frustrado e impaciente, te recomiendo que empieces a decir: Señor, quiero tu voluntad en tu momento oportuno. No quiero adelantarme a ti, ni quiero rezagarme detrás de ti. Ayúdame, Padre, a esperar pacientemente en ti.